buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen esta tarde de viernes para terminar la semana con mucha música, porque vamos a conocer pues parte de la historia, pero también sobre los proyectos de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata de nuestra universidad. También los invitaremos a visitar y a recorrer la nueva exposición que presenta el MUAC a partir de mañana, aquí también en el Centro Cultural Universitario. Y bueno, como cada semana tenemos nuestro Golfo de México que nos ayuda a conocer parte de nuestra historia y hoy en particular nos habla de un personaje en particular. Quédense con nosotros durante los siguientes minutos. Comenzamos. Desde el 2012, la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata de la UNAM ha sido un espacio de formación para jóvenes intérpretes que, bueno, además de fomentar pues la teoría y la práctica por la música sinfónica entre los artistas que forman parte de esta agrupación, ha llegado a distintos escenarios para mostrar los avances y los resultados de estas distintas generaciones que se consideran músicos de excelencia. Para platicar sobre esta historia y de lo que viene para el 2026, platicamos esta tarde con el maestro José Areán, quien es el director titular de esta OJUEM. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo, Rosa. Pues un gusto tenerte aquí porque hablamos mucho de música. Recientemente hablamos, por supuesto, de la OFUNAM, pero hay mucho que saber sobre esta orquesta y las particularidades. Comencemos por entender por qué tiene el nombre del maestro Eduardo Mata. Bueno, el maestro Eduardo Mata, además de ser un gran compositor y además de haberse destacado internacionalmente como un director excepcional, Eduardo Mata, la verdad es que es una figura muy importante en México. Él fue, y en la universidad, porque él fue el impulsor de la Sala Nezahualcóyotl. Él tuvo bajo su tutela a la OFUNAM durante un tiempo glorioso, debo de decir, que fue un tiempo maravilloso. Y después, bueno, él continuó su carrera internacional, pero pues deja esta profunda huella, en particular la presencia de la OFUNAM en la Sala Nezahualcóyotl. Y entonces, ¿cuáles son las características que, digamos, le dan esencia a esta OJUEM, entendiendo que tenemos esta orquesta mayor que es reconocida a nivel internacional, pero conociendo pues las necesidades también de la formación y entendiendo que formamos parte de una universidad? Así es. Pues mira, hoy en día más que nunca en la historia tenemos músicos formados en todo el país, no solamente en la Ciudad de México, gracias a los conservatorios, a la propia Facultad de Música, por supuesto, de la UNAM y de otras escuelas en diferentes estados. Y la OJUEM es un proyecto verdaderamente excepcional en nuestro país, porque sí existen orquestas infantiles y orquestas, digamos, estudiantiles a nivel de conservatorios o de escuelas, pero no hay una orquesta similar en donde los jóvenes, digamos, que ya están listos para la vida profesional, pero que todavía no han accedido a una plaza, estas plazas son por concurso, por audición, que no han accedido a una plaza profesional en algunas de las muchas orquestas que existen en el país, tienen en este caso una oportunidad maravillosa de formación en donde ellos son todavía el centro de la atención de nosotros, los que dirigimos este proyecto. Es decir, ellos realmente, no como va a ser después, el servicio al público va a ser más tarde el servicio importante, profesional, pero todavía ellos están en formación, entonces podemos brindarles esta experiencia orquestal, por un lado, pero también otros aspectos, ¿no? La salud física de un músico, técnica Alexander, que obviamente te lleva hacia una mejor comprensión de tu cuerpo y de cómo finalmente lo que hacemos los músicos, lo hacemos con el cuerpo, y entonces somos como, yo siempre digo que somos como atletas de alto rendimiento de los músculos pequeños, ¿no? Eso te quería preguntar, porque lo leí en la presentación que tienen en su sitio, y yo lo mencionaba en la entrada porque no tenía claro qué significaba exactamente, sino que yo lo entendí como eso, músicos de excelencia. ¿Qué significa? Porque también pensaba en esta parte de, por supuesto, ya tuvieron una formación académica, digamos, formal, y están en esta etapa de seguir aprendiendo, pero tiene mucho que ver también con un trabajo profesional. Así es. Muchos de ellos están o ya han terminado sus diplomas, sus carreras, o están en proceso de hacerlo.
Tú puedes acceder a la orquesta de entre los 19 y los 29 años y después de los 29 años tienes que, por fuerza, que dejarla. Esperamos, por supuesto, y a veces nos sucede con cierta frecuencia, que perdemos, entre comillas, algunos de nuestros miembros porque han ganado precisamente audiciones en otras orquestas. Y esto es maravilloso para nosotros porque ese es el impulso que queremos dar, por supuesto. Sin embargo, la característica especial de la orquesta es esta manera de entender cómo convivir musicalmente y también socialmente dentro de un grupo orquestal, que no es cosa fácil, debo decirte. Son muchos años, muchas veces, en donde estás en un grupo orquestal profesional y también hay una parte de salud psíquica o psicológica en el sentido de saber cómo manejar las problemáticas que se pueden dar en un grupo de estas características, resolución de conflictos, liderazgo adecuado, porque ellos también, digamos, dentro de la orquesta hay una jerarquía muy clara y dentro de esa jerarquía hay que saber cómo ser líder, cómo llevar adelante una sección, por ejemplo, cuando eres jefe de sección, y todo ello es parte de una profesionalización que estamos buscando para nuestros becarios, que he de decir, no tienen ellos un sueldo, sino tienen una beca. Becaria. Cuéntanos de esto, ¿cómo está conformada la OJUEM? Es decir, entiendo, leí por ahí que son 74 becas, tiene que ver todos con músicos, pero son intérpretes o son directores, ¿y qué lugar ocupan dentro de esta agrupación? Todos ellos son músicos intérpretes, tenemos en efecto 74 y cada uno de ellos, obviamente nosotros conformamos la orquesta como una orquesta profesional. Ahorita tenemos una orquesta que se llama A3, o sea, 3 alientos de madera, tenemos 3 flautas, 3 clarinetas, 3 fagotas, etcétera, 3 trompetas, un cuerpo grande también de cuerdas. Y entonces ellos para poder permanecer en la orquesta tienen que pasar una audición anual, es decir, tienen que mantener su nivel alto y para haber ganado en primer lugar esa beca y ese espacio tiene que haber pasado una audición externa, pues, ¿no? Entonces, primero hay convocatorias para cuando tenemos espacios, ya sea de miembros de la orquesta que se están jubilando a los 29 años Claro. de ella, o sino también personas que se van por otras razones, como te comentaba, que han ganado audiciones, y entonces cuando se abren esos espacios, tenemos entonces becas posibles para nuevas adquisiciones de miembros, y entonces hacemos audiciones todos los años, más o menos, una vez al año aproximadamente. ¿Qué tan complicado, qué tan difícil es, digamos, mantener unidad, pero además darle seguimiento cuando es una agrupación que se renueva, digamos, de forma intermitente? Porque no es que se abra una convocatoria cada año, sino es de acuerdo a las necesidades y los tiempos de los integrantes. Como son 10 años los que te puedes quedar, desde los 19 a los 29, la verdad es que hay una estabilidad también fuerte. No es como aquellas orquestas universitarias que existen en otros países que solamente mientras estudias tu carrera, por ejemplo, que son 4 años, ¿no? Justo, sí. O coros, el coro de Oxford, por decir algo, tienen un reciclaje continuo cada 4 años. Nosotros somos un poco más estables en ese sentido y eso nos da la oportunidad, en efecto, de crear un sonido muy sólido que estamos siempre buscando mejorar, de crear una manera de tocar y un conocimiento de los diferentes estilos musicales que te permita adaptarte rápidamente a cada uno de los estilos dentro de un programa o a lo largo de la temporada. Ya nos hablabas de la historia, un poco la trayectoria, los intereses del maestro Eduardo Mata. Pensaba, por supuesto, en la trayectoria, la esencia misma de cuándo se formó la orquesta, y me gustaría que nos hablaras de cómo llegas tú, digamos, a este proyecto, qué aires nuevos le inyectas y cuáles son tus intereses personales. El maestro Mata, en efecto, siempre tuvo una conciencia de la necesidad de formar jóvenes, y él conoció el sistema venezolano mucho antes que fuera famoso, mucho antes, digamos, que fuera un fenómeno global, y él, de hecho, hizo esfuerzos para que ese sistema se implantara en México. Es un sistema de orquestas juveniles e infantiles que están por todas partes del país en Venezuela. Nosotros tenemos algunas equivalencias, quizá no cubren de tal manera territorio, y la verdad es que hoy por hoy es uno de los fenómenos más increíbles que tenemos a nivel internacional, porque están generando músicos de excelencia que adquieren por audición y por concurso espacios, por ejemplo, en la Filarmónica de Berlín, o en Los Ángeles, o en Nueva York, o aquí mismo en México. Entonces, la verdad es que es un sistema extraordinario.
Y la manera en que yo pude, afortunadamente, a partir de abril pasado, estar a cargo de este proyecto fue a través de un concurso que se dio por invitación. Invitaron a varios maestros, yo presenté un proyecto y afortunadamente fui el ganador, porque hace mucho que yo quería tener una cierta estabilidad con jóvenes. A veces cuando eres un director que estás todo el tiempo viajando, es muy difícil tener un proyecto académico porque no te puedes casar, digamos, sobre todo si estás viajando mucho, no puedes casarte con clases continuas, por ejemplo, en un conservatorio, en una facultad. Y entonces esto ha sido una oportunidad excepcional para mí de compartir también ya 30 años de esta materia que es la dirección orquestal con jóvenes que están en formación, y estoy encantado con ellos porque la verdad es que han depositado una enorme cantidad de confianza en nuestro trabajo conjunto. Y además me imagino que debe ser muy enriquecedor tener como este contacto directo, porque no se trata de yo soy el director y yo enseño y yo dirijo, sino, me imagino, de verdad, no lo sé, que es como un diálogo muy constante. Cuéntanos cómo funciona estas propuestas en términos de una temporada en particular, lo que viene para este 2026, que ya está sucediendo. En efecto, habrás escuchado de muchos académicos que uno aprende a veces más que los alumnos, y en este caso yo siempre aprendo. Afortunadamente la dirección orquestal nunca se acaba, nunca terminas de dominar absolutamente el repertorio, aunque lo conozcas, de ver las propuestas también jóvenes de ellos. A veces, en cuanto a repertorio mismo, a veces abrimos la opción de qué es lo que les gustaría tocar. Ahora queremos hacer también grupos de cámara dentro de la orquesta, que ya funcionan algunos por motu propio de ellos, pero queremos, por supuesto, apoyarlos también en este aspecto de la música de cámara. Y este ir y venir de ideas es un enorme gusto para un director poder realmente trabajar con colegas que no solo les interesa, sino que es un interés apasionado por lo que ellos hacen. Y en este caso, bueno, la programación obviamente corre esencialmente a mi cargo, pero estamos todo el tiempo trabajando, por supuesto, con dirección de música, que José Julio Díaz Infante, que es el encargado de la dirección, para ver proyectos especiales. Nos interesa también hacer proyectos escénicos. Ya tuvimos un par de experiencias escénicas. El año pasado incluso fuimos al Cervantino con Breaking the Waves, sí, una obra maravillosa de Missy Mazzoli. Y un resultado increíble, además. Fue muy linda la producción, y un estreno en Latinoamérica, y una conexión con el Estudio de Ópera de Bellas Artes, que es otra cosa que hacemos. Hacemos muchas coproducciones y nos interesa trabajar con otras instituciones. Entonces está, por un lado, la música sinfónica, por otro lado la música de cámara, y la posibilidad también de hacer algunas cuestiones multidisciplinarias o escénicas nada más. Estamos trabajando para algo también con el taller coreográfico, ya pronto lo podremos anunciar. Entonces, esta idea de la escena y del ser un músico que cuente historias, no solamente en la sala de conciertos, sino también en el teatro, es algo importante para la formación de cualquier músico. ¿Y cómo entiendes esta parte de la multidisciplina en la música? Porque lo decías al principio. Somos músicos de alto rendimiento, que lo asociamos mucho, por supuesto, con los deportistas, pero tiene que ver con la apertura, con el entender las necesidades de los nuevos intérpretes, José. Debo decirte que las generaciones de hoy, a diferencia de cuando yo estudiaba hace muchos años, demasiados para poder contarlos, la verdad es que los ves muy despiertos y muy en contacto con otros tipos de música. Muchos tienen proyectos o intereses en el jazz, en la música vernácula mexicana, en el folclore, en la música contemporánea clásica, que también es un departamento en sí mismo que requiere una serie de técnicas específicas. Entonces, la verdad es enormemente recompensante ver que los músicos de hoy, que tenemos más músicos jóvenes que nunca, como te decía en la historia, porque hay más orquestas sinfónicas que nunca en nuestro país. Cuando se habla de la crisis de la música clásica, no sé de qué están hablando, porque aquí se han fundado en los últimos 20 años muchas orquestas, desde Acapulco hasta Yucatán, hasta lugares que no eran reconocidos necesariamente como un lugar en donde habría una orquesta sinfónica, y todas muchísimas son de excelencia. Entonces, la verdad... Mayor competencia también. Mayor competencia, mayor posibilidades de trabajo en nuestro propio país para los jóvenes que están estudiando, y que también, hay que decirlo, un mayor nivel a la hora que haces una audición.
que a lo mejor te costaba hace 30 años un poco de trabajo encontrar un oboe de primera línea o un corno, eran instrumentos siempre un poquito difíciles. La verdad es que ahora te sorprende agradablemente que haya un nivel tan alto y que puedas tener a la hora de hacer tu selección realmente la posibilidad de tener gente de primer nivel. Y por supuesto todo esto se ve reflejado en cada uno de los programas. Son 6 programas para esta primera temporada del 2026. Cuéntanos qué es lo que veremos para la siguiente presentación, que es el 15. El 15 de febrero, en efecto. Así es que si están de novios o de amores, pueden venir con mucho gusto. Sí, mira, llevamos 2 ya de los 6 que están insertos también en el Festival de Piano que organiza Música UNAM. Y han sido increíblemente interesantes. Acabamos de hacer el concierto de piano para piano de Carlos Chávez, que es poco usual escucharlo por la dificultad enorme que tiene. Y ahora para el 15 tenemos nada más ni nada menos que un clásico absoluto, el segundo de Rachmaninoff, con una gran pianista colombiana que se llama Manuela, ahora me acuerdo de su apellido. Manuela es una mujer que yo conocí en Yucatán cuando estaba precisamente allí como director titular y que participó en un concurso estelarmente y viene a hacer el segundo de Rachmaninoff. Y además vamos a hacer también algo que la orquesta todavía no ha hecho, que es algo de alta dificultad, que es el concierto para orquesta. Un concierto para orquesta es un concierto que tiene la dificultad para todos los miembros de la orquesta, concierto para orquesta de Dito Lutoslavski. Y es algo que, digamos, es un gran concierto que además estoy seguro que le va a encantar al público y que es un gran reto para ellos. Cuéntanos del público, ¿cuál es Manuela el público? Osorno, gracias. Manuela Osorno. No, pues tú solito te acordaste, yo no lo tenía claro. Ahí está y estará el próximo 15 de febrero aquí en la Sala Nezahualcóyotl. Cuéntanos del público, ¿quién es el público que acude cada 2 semanas en domingo aquí a la Sala Nezahualcóyotl? Vemos muchos jóvenes, vemos que también hay muchos estudiantes de música, obviamente los compañeros y amigos y familiares de la orquesta, pero también ya se ha abierto a un público cada vez más nutrido que por cuestiones de horario o por cuestiones de preferencia viene a nuestros conciertos los domingos a las 6 de la tarde. Es un horario muy amable, después de una comida familiar o después de alguna salida o después de simplemente estar juntos durante un rato, como se hace muchas veces los domingos. A las 6 de la tarde es muy fácil venir, sales a las 8, todavía te puedes ir a cenar si lo quieres hacer así, o puedes ir a estudiar y a terminar tu día de descanso de una manera maravillosa. Y la otra característica particular es que cuesta solamente 50 pesos con los descuentos correspondientes. Entonces tú puedes entrar por 25 pesos, por ejemplo, como un estudiante, lo que lo hace muy, muy atractivo. Y la otra característica es obviamente en la Sala Nezahualcóyotl, que es uno de los grandes recintos de Latinoamérica. Significa un regalo en muchos sentidos acudir a la Sala Neza, por supuesto ver la formación y la profesionalización de todos estos músicos, pero para terminar, cuéntanos, porque asociamos mucho la música, por supuesto, al disfrute, pero tú como director de orquesta, como director de esta OJUEM, ¿qué es lo que más disfrutas cada día? Por supuesto, ser director quiere decir trabajar con personas, ya sea profesionales, jóvenes, quienes sea que son los miembros de una orquesta, y la verdad es un enorme gusto para mí siempre estar en contacto, siempre estar en este ambiente gregario, que además de algún modo es también va en contra un poco de la cultura esta individualista y muy solipsista en la que nos encontramos. Yo siempre les digo que hacer música juntos, que quiere decir no solamente estar sentados juntos, sino escucharnos, nos enseña cosas que a lo mejor no son las más típicas de nuestra época. Y me parece que en ese sentido las orquestas representan una especie de sociedad ideal donde todo el mundo sabe cuándo hablar, cuándo callar, cuándo liderear, cuándo acompañar. Imagínate que así fuera una sociedad real. Ojalá siguiéramos ese ejemplo, nunca lo había pensado. Sí, hay mucho que aprender de estas orquestas y en particular de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, que podemos disfrutar aquí en la Sala Nezahualcóyotl cada 2 domingos, una cita imperdible, domingos 6 de la tarde. José Arián, maestro, muchísimas gracias, director de esta OJUEM, por estos minutos y por esta invitación a nosotros y a todo el público que nos está viendo del otro lado de la pantalla. Un placer, gracias, Rosa. Gracias, gracias. Y vamos con otro tema. Les decía que el Museo Universitario Arte Contemporáneo inaugura el día de mañana, sábado 7 de febrero, la exposición titulada
Los grupos y otras revueltas artísticas, redes y colectividades en México 1976-1985. Un recorrido fascinante por los colectivos que transformaron la escena artística de su época. Intervención callejera, colaboración interdisciplinaria y propuestas de experimentación. Además, pues son los resultados de la investigación conjunta del MUAC, el Instituto de Investigaciones Estéticas y la Maestría en Historia del Arte de nuestra universidad. Les decía, pues, una oportunidad de conocer cómo los artistas se organizaron en redes y colectivos, dejando huella de la historia del arte contemporánea. Una forma más de la colectividad a la que se refería José Arián hace unos minutos. La política, la religión, los derechos civiles y la economía son algunos ejes que destacaron en la trayectoria de Tomás Garrido, que por supuesto no estuvo exenta de polémicas. Sobre este personaje tabasqueño nos cuenta hoy nuestro Golfo de México. Tomás Garrido Canaval es, sin duda, uno de los personajes más polémicos de la historia de Tabasco y de México. Fue un abogado y político que gobernó Yucatán de manera interina y Tabasco en varias ocasiones. Su gobierno estuvo representado por ser un gobierno anticlerical radical, en una época en la que el país atravesaba un conflicto político-religioso, la Guerra Cristera. Durante el periodo que Tomás Garrido gobernó Tabasco, bajo ideales socialistas, trató de liberar a la sociedad tabasqueña de lo que consideraba la enajenación de la religión católica. Limitó el número de sacerdotes por habitante, muchas iglesias fueron expropiadas y algunas destruidas, promovió el rechazo a la religión con actos públicos como la quema de figuras religiosas en plazas y fundó organizaciones que se encargaron de vigilar que se cumplieran estos ideales, como fue el grupo Los Camisas Rojas. Incluso utilizó el recurso del cine para promover sus ideas, por lo que existe mucho material audiovisual de aquella época preservado por la Cineteca Nacional. Aunque sin duda fue el gobernador que implementó más ortodoxamente medidas anticlericales en su gobierno, sus ideas políticas abarcaban un plano mucho más extenso. Promovió el voto femenino y reivindicó el papel de la mujer en la sociedad. Instauró modelos de educación basados en pedagogía alemana, en los que promovían la relación de los niños con la naturaleza y su comunidad. La educación se sacó de las aulas para llevarla a los campos y bosques, y también a las antiguas iglesias que habían sido expropiadas y ahora eran escuelas. Prohibió el alcoholismo imputando severas penas tanto a los establecimientos que vendieran alcohol como a la persona que se exhibiera en público en estado de ebriedad. Impulsó actividades comerciales, en particular la ganadería, y promovió la crianza del cebú en Tabasco, lo que produjo un crecimiento económico significativo. En 1934, siendo presidente Lázaro Cárdenas, Tomás Garrido asumió el cargo de la Secretaría de Agricultura y se trasladó a la Ciudad de México. En diciembre de ese año, los Camisas Rojas provocan un altercado en la iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán, dejando muertos y heridos, lo que devino en la renuncia de Garrido, quien regresó a Tabasco junto con los Camisas Rojas. A su regreso, se da una serie de enfrentamientos entre ellos y grupos antigarridistas, encabezados por Rodolfo Brito. El Congreso de la Unión terminó por desconocer los poderes constitucionales en Tabasco, imponiendo a un gobernador interino, y Tomás Garrido fue comisionado por Cárdenas a una misión agrícola a Costa Rica, de donde nunca regresó al estado que alguna vez gobernó. A un siglo de este episodio se recuerda a Tomás Garrido de una manera ambivalente. Hay quienes lo señalan como el enemigo de Dios en México, y hay quienes lo recuerdan como un luchador socialista que revolucionó Tabasco. Sea como sea, la polémica de su vida nos recuerda que nada es blanco y negro, y que a la historia, para juzgarla, primero hay que entenderla. UNAM Global TV nos habla sobre uno de los efectos que puede tener la diabetes y que tiene que ver con la fecundación. Esto en voz de especialistas del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad.
La diabetes afecta la capacidad de fecundación de los espermatozoides. Así lo identificaron especialistas del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Dentro de los datos que hemos obtenido es que la diabetes altera el porcentaje de espermatozoides que experimentan un cambio en la motilidad denominado hiperactivación, que es un nado vigoroso, el cual les permite llegar al óvulo. El hallazgo de la investigación es que los espermatozoides de sujetos con diabetes no experimentan la hiperactivación, lo que nos da un indicio de que probablemente la disminución en la tasa de éxito de fecundación probablemente pueda ser por su incapacidad de experimentar este evento que es la hiperactivación. Para poder fecundar el espermatozoide, necesita experimentar diversos cambios que se alteran durante la diabetes. Necesitan nadar desde que son eyaculados, viajar por todo el tracto genital femenino para poder llegar hasta donde está el óvulo. Y entonces el nado es una función muy importante. Identificar las proteínas que no están funcionando adecuadamente en pacientes con diabetes podría ser el camino para tratar la infertilidad asociada a esta enfermedad. Nosotros lo que intentamos es conocer cuáles de estas proteínas que están involucradas en estos procesos están alteradas. La diabetes es una enfermedad sistemática, crónica degenerativa que se caracteriza por la alta concentración de glucosa en la sangre. En México es uno de los padecimientos que más se asocia tanto con complicaciones cardiovasculares como reproductivas. Terminamos nuestro programa de hoy agradeciendo a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, recordándoles a todos ustedes que podemos seguir la conversación en nuestras redes sociales para que nos digan, por ejemplo, cuáles son los temas que les gustaría que aquí abordáramos. Y recordándoles que este mes de febrero es el mes de la Filminería, que está próxima a comenzar y por supuesto nosotros estaremos transmitiendo desde allá. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos aquí el próximo lunes, 2:30 de la tarde en TV UNAM. Adiós. Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo da libertad. 47 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el encuentro literario más importante de la Ciudad de México. Del 20 de febrero al 1 de marzo de 2026. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. Tacuba 5, Centro Histórico. Descubre, crea, escribe tu propia historia.